Hace un rato estamos recordando esos padecimientos del Señor Jesucristo en la cruz hace ya más de 2000 años en favor de cada uno de nosotros. A través de todo el mundo este es un día muy significativo porque fue el día precisamente en donde Jesús dijo 7 palabras o 7 expresiones, o más bien 7 frases que nos hacen pensar no solamente en su amor, no solamente en sus sufrimientos, pero nos hacen pensar también de que nuestro Señor Jesucristo fue 100% verdaderamente hombre y 100% verdaderamente Dios. Y cuando analizamos estas 7 palabras o 7 frases del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que encierran enseñanzas prácticas para cada uno de nosotros. Todos sabemos que el Señor Jesucristo, según la Biblia, fue crucificado a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, según el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 25. También la Biblia nos dice que hubo una oscuridad tremenda desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. El Señor Jesucristo pasó clavado en la cruz durante 6 largas horas. Quizá nosotros podríamos decir 6 horas es poco, pero alguien que había sido crucificado, para alguien que había sido latigado, para alguien que había sido escarnecido, para alguien que había sido vituperado emocionalmente, espiritualmente, físicamente, habría sido, yo pienso, la tortura más grande que un ser humano pudo haber pasado, colgado durante 6 horas clavado en una cruz. Y en esas 6 horas el Señor Jesucristo nos pronunció palabras tan maravillosas. Debemos recordar, siempre me gusta hacerles un poco la historia de todos los acontecimientos maravillosos que ocurrieron precisamente en esa semana de la tragedia más grande de la humanidad, como lo fue la crucifixión del Señor Jesucristo. Todo comenzó como un domingo de Ramos, en donde la Biblia dice que Jesucristo hizo su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia que él iba cabalgando en un asno y toda la multitud se juntaba ese día, en ese día de la entrada triunfal. Mientras Jesús pasaba, la gente cortaba ramas de los árboles y lo ponía donde Jesús pasaba. Muchos de ellos con sus propias ropas hacían, hermanos, una alfombra por donde el maestro tenía que pasar, y todo el mundo gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si el Señor Jesucristo hubiera querido, Él hubiera entrado, hermanos, en un caballo como entraban los grandes conquistadores, los reyes. Cuando tomaban una ciudad, entraban con un caballo como señal de victoria. Pero Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, en un asno, representando la humildad, representando la paz, diciéndole al mundo: yo no vengo como un conquistador político, pero vengo como un conquistador de paz. Vengo como alguien que puede cambiarles la vida y que puede darles la paz que este mundo tanto necesita. La Biblia dice en la historia que eso ocurrió ese domingo en la entrada triunfal de Jerusalén. Precisamente también esa mañana, la Biblia dice que Jesucristo comenzó a ver desde un lugar alto la ciudad de Jerusalén y comenzó a llorar por esa ciudad, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas, ¿cuántas veces quise yo abrazarte como la gallina abraza a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? En ese tiempo, la humanidad de ese tiempo despreció la visitación del Señor Jesús. Incluso la Biblia nos narra que cuando Jesús iba entrando también ese domingo en la entrada triunfal, mucha de la gente mandaba a callar a esos que gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús los reprendió y les dijo: yo les digo que si estos callan, aún las piedras hablarían. Mis hermanos, todo comienza con el domingo en la entrada triunfal. El día lunes se cuenta que el Señor Jesucristo hizo, hermanos, la maldición de la hoguera estéril, de la higuera estéril. También el Señor hizo la purificación del templo. Ustedes van a recordar
que estando ahí en el templo, el Señor Jesucristo tuvo que reprender a todos los cambistas, los comerciantes, darle vuelta a todas las mesas, dejar ir a todas las palomas, los cabritos que habían para los sacrificios, y comenzó con un celo de Dios a decir: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y así siguieron los días, como el martes y miércoles, en donde la autoridad del Señor Jesucristo es puesta en duda, en donde el Señor sigue haciendo sanidades. Pero el día jueves viene la preparación de la cena, la última cena que el Señor iba a tomar con sus discípulos. Esa noche, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo, con mucha tristeza en su corazón, pronuncia que uno de sus discípulos le iba a entregar. Luego, después de la cena, el Señor Jesucristo se va al Monte de los Olivos, le pide a sus discípulos que oren un momento con él, y durante 3 veces el Señor llega y los discípulos estaban durmiendo. En ese Monte de los Olivos, dice la Biblia que el Señor, estando orando, le decía a su Padre: Padre, si es posible de mí, pasa esta copa, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y dice la Biblia que el Señor Jesús comenzaba a sudar, y su sudor eran como gotas de sangre. Y el Señor le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ese mismo día jueves en la noche aparece la traición de Judas. Judas entrega al Señor Jesucristo. Y aquí vienen, hermanos, los juicios el mismo viernes, ya el viernes, donde el Señor ha sido ya condenado por Poncio Pilato, por Herodes, por el mismo pueblo, por la misma religión. Y ahora Jesús va camino al Calvario. Jesús es crucificado, y en esa cruz Jesús pronuncia estas 7 frases tan importantes que mencionaremos esta noche. La primera de ellas está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y mira lo que la Biblia nos dice esta noche. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Mira la expresión del Señor Jesús. La Biblia dice que estando Jesús en la cruz, Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Simple y sencillamente, mis queridos hermanos, esta es una palabra de perdón. Una palabra de perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué fácil es poder decir: yo perdono a alguien. Pero qué difícil es para alguien que ha sido juzgado y condenado, para alguien que ha sido justo, para alguien que realmente no había cometido ningún pecado en su vida. Qué difícil habrá sido para Jesús, pero su amor fue más grande que cualquier dificultad, y el Señor Jesucristo pronunció: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra de perdón para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. No puede haber perdón fuera de la cruz. No puede haber perdón fuera del Señor Jesucristo. No puede haber perdón fuera de la sangre derramada en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay uno que perdona pecados, y su nombre es Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, esta palabra es tan importante, porque Jesús podía decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Más adelante en el libro de Hechos, sin que tengamos que buscarlo, el primer mártir de la iglesia cristiana, que fue Esteban, dice la Biblia que cuando fue apedreado, Esteban dijo las mismas palabras de Jesús. Dice que Esteban vio los cielos abiertos, y él pronunció estas palabras, las mismas que dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón cristiano debería de tener un alcance tan inmenso, tan infinito, que deberíamos tener la misma actitud de Jesús, de saber perdonarnos los unos a los otros. Hermanos, estando en la agonía, estando en el dolor, el Señor pronuncia una palabra de perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego, en el capítulo 23, versículo 43, la Biblia nos dice esta otra segunda frase que el Señor pronunció. Mire lo que dijo el Señor Jesús.
Jesucristo le dijo al ladrón, de cierto, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En primer lugar, tenemos una palabra de perdón. En segundo lugar, aquí encontramos en la palabra de Dios una palabra de promesa y esperanza. ¿Por qué una palabra de promesa y esperanza? Porque el Señor Jesucristo le prometió al ladrón que estaría con él en el paraíso. ¿Y qué esperanza para este hombre? Un hombre que no tenía esperanza ninguna. Un hombre que había sido despreciado por la sociedad, pues él estaba pagando por un crimen. Y estando en esa condición, le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí está, hermanos, una palabra de promesa y una palabra de esperanza. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el Señor Jesús murió, según el cumplimiento de las profecías bíblicas, el Señor tendría que ser crucificado en medio de dos ladrones. Y hablamos entonces de tres cruces. Las tres cruces tienen un significado importante para nosotros los cristianos, para toda la cristiandad. Por un lado encontramos la cruz de la rebelión, en donde un ladrón le dice al Señor y le injuria y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a nosotros y sálvate a ti mismo. Y lo decía en un tono, no crea usted, lleno de fe, lo decía en un tono de burla, de sarcasmo. El otro que estaba en la otra cruz le dice, tú estando en tu condición, ni aún así temes. Este hombre es justo, nosotros estamos aquí porque hemos cometido un delito, pero este hombre es justo. Y ahí vemos la cruz de la rebelión. En esa cruz nos encontrábamos todos, cada uno de nosotros, con nuestro pecado, con nuestra tragedia, con nuestro vacío en el corazón. En esa cruz de la rebelión, muchos de nosotros probablemente nos burlábamos de Jesús, hablábamos en mal de Jesús, no queríamos tener relación con Dios. Pero por el otro lado estaba la cruz del arrepentimiento. Y en esa cruz del arrepentimiento estaba este ladrón que le dijo al Señor, Señor, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en medio de esas dos cruces estaba la cruz del perdón, en donde el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por un lado, la cruz de la rebelión. Por el otro lado está la cruz del arrepentimiento. Pero en medio está la cruz del perdón, diciendo que Él perdona todos nuestros pecados y que Él nos puede dar la seguridad eterna de nuestra salvación. Tenemos un Cristo que nos perdona, un Cristo que nos salva, un Cristo que solo tenemos que venir y decirle, Señor, acuérdate de mi condición, acuérdate de mi pecado, acuérdate de mi tragedia espiritual, dame la seguridad eterna de la salvación. Y el Señor nos da una palabra de promesa y esperanza para cada uno de nosotros. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una tercera palabra la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 26 al versículo 27. Miren qué maravilloso lo que el Señor está haciendo aquí antes de morir. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26 al versículo 27. Dice la Biblia, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, ¿qué dijo? Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y mira el versículo 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No solamente tenemos una palabra de perdón, no solamente tenemos una palabra de promesa y esperanza. Cuando llegamos a esta tercera palabra, encontramos, hermanos, una palabra de amor y de atención. Una palabra de un moribundo que está en la cruz, pero que jamás descuidó el amor por su madre. Jamás descuidó la atención por su madre. Él sabía que estaba en la agonía, a punto de morir. Él sabía que su madre estaba ahí al pie de la cruz. Jesús piensa en ella. Él no quiere dejarla desamparada. Mira al discípulo Juan que está junto a su madre y ahora le encomienda a Juan una tarea tan importante, la tarea de velar por su madre.
¿Qué aprendemos de Jesús esta noche? Aprendemos de Jesús. Aprendemos de Él que como hijo, fue un hijo que amaba a su madre. Fue un hijo que daba atención a su madre. Le preocupaba en medio del dolor el futuro de su madre. Ojalá cada uno de nosotros como hijos podamos ser como Jesús. Que le podamos brindar atención a nuestros padres. Que podamos pensar en ella. Que podamos pensar en el futuro de nuestra madre. ¿No es cierto que cuando pequeños no es la madre la que nos cuida? ¿No es la madre la que cuidaba a Jesús? ¿No era María quien quizás le leía cuentos, historias? ¿No era María su madre acaso la que curaba sus fiebres? ¿No era María la que le atendía limpiando su ropa, lavando su ropa, cuidando su cuerpo, bañándolo día con día, alimentando a Jesús día con día? El Señor Jesús, en respuesta natural a ese amor de esa madre, el Señor Jesús, estando en la cruz, le dice a Juan: yo te encomiendo a mi madre. Es una palabra, hermanos, de amor. Es una palabra de atención. ¿Cuántos hijos vemos hoy en día? Hijos desatendidos, indiferentes. Hijos con un corazón de hierro, con un corazón de hielo, con un corazón vacío de amor, ausente de amor, del calor de Dios, en donde no hay respeto, no hay memoria, no hay buenos deseos, buenos sentimientos para la madre o para el padre. Aprendemos de Jesús una palabra de atención y una palabra de amor. Dijo, mire, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y qué maravilloso lo de Juan, que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué lindo es Jesús. Qué lindo es tener a un Jesús amoroso, a un Dios en la persona de Cristo, que amó a su propia madre y que no la dejó solo en la batalla de la vida, estando en los momentos más difíciles de su vida. Yo pienso que Jesús recordaba toda la historia, su relación con su madre, su comunión con su madre, quizás los consejos, quizás los regaños, quizás algunas veces algunas regladitas aquí en la parte de atrás, en las nalguitas, qué sé yo, para corregir a Jesús. Y Jesús recordaba todo eso. Y ahora está para morir, pero tiene una palabra de amor y una palabra de atención. Muchachos, los que tienen a sus mamás, recuerden siempre a su mamá, preocúpense por ella, no les den dolores de cabeza con la rebeldía, con la indiferencia. Por todo lo contrario, ser agradecidos con esa madre que los trajo al mundo. Yo creo que Jesús fue tan agradecido y tan agradecido que María se sentía orgullosa de ser la madre del Señor Jesús. Ojalá que nuestras mamás se sientan orgullosas de nosotros los hijos. Quizás no somos como Jesús, pero que quisiéramos parecernos a Jesús, en obediencia, en amor, en cariño, en ese calor de hijo hacia la madre, en esa relación profunda de un hijo hacia su madre, en esas palabras que quedan grabadas en el corazón de una madre hacia su hijo. Así que la tercera palabra del Señor Jesús fue: mujer, he aquí tu hijo, Juan, he allí tu madre. Llegamos, hermanos, al cuarto punto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, mire la cuarta palabra, la cuarta frase del Señor Jesús. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo 27, versículo 46, cerca de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando llegamos a esta cuarta palabra, a esta cuarta frase, lo único que podemos decir es que esta es una palabra de tristeza y desolación. Una palabra en donde el Señor Jesucristo, hermanos, queda en un vacío emocional y espiritual profundo, en donde dice la Biblia que Dios le dio la espalda y en el vacío solo se escucha esta frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo, hermanos, que esta frase es una frase de desolación. Es el hombre que se queda con un vacío interno que nadie lo puede llenar, que no hay nada que lo pueda superar. Y aquí está Jesús diciéndole al Padre: Padre, ¿por qué me has
desamparado. Qué triste, hermanos. Ese padre que siempre había tenido una relación con su hijo, siempre su hijo hablaba en bien de su padre, siempre él decía: mi padre y yo uno somos, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Un día llegan a buscar a Jesús y Jesús estaba enseñando, y uno de sus discípulos le dice: Jesús, tu madre y tus hermanos están esperándote, quieren hablar contigo. Y Jesús les dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué relación más linda tenía Jesús con su Padre? Siempre hablando de su Padre, hablando de su Padre. Y ahora su Padre lo ha abandonado. Es como si su hijo estuviera clamando a usted. Suponga usted que su hijo está en una tragedia tremenda y usted tiene la oportunidad de salvar a su hijo. Y su hijo está diciendo, su hija está diciendo: papá, por favor, ayúdame. Papá, por favor, ayúdame. Y usted, con un corazón resentido, indiferente, usted le da la espalda a su hijo y solo escucha el clamor en el aire, en el eco de su hijo que está clamando por usted. Lo mismo fue Jesús con Dios, Dios con Jesús. Jesús clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, al ver el pecado que estaba cayendo sobre el cuerpo y el madero de Jesús, Jesús le da la espalda a su propio hijo. Teológicamente no me pidan ninguna explicación, pero este es uno de los pasajes más tristes de toda la historia en la vida de Jesús. Su corazón, hermanos, clama por un padre que no está dispuesto a atenderlo. Su corazón está gritando: Dios mío, por favor, atiende mi clamor, por favor, escucha, ven, ayúdame. Pero todos sus pecados y mis pecados están cayendo sobre el cuerpo, sobre la carne, sobre el madero de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios no puede tener comunión, contacto con el pecado. Por lo tanto, si todo el pecado y la tragedia del mundo está cayendo sobre el madero, Dios le da la espalda. Jesús se queda solo y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra de tristeza, una palabra de desolación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Simplemente rendir nuestras vidas día con día a aquel que todo lo dio por nosotros. Amén. Dios, yo creo que Dios se complació del sacrificio de Cristo al final, porque en este momento de la historia de Jesús, aunque Jesús está siendo abandonado por el Padre, llegamos a una quinta frase, y esta quinta frase nos habla acerca de la humanidad perfecta de Jesús. En el Evangelio 19, versículo 28, mire lo que la Biblia dice. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, mire la quinta frase. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, que dijo Jesús: tengo sed. Y esta es una palabra, tengo sed, es una palabra de angustia, una palabra profunda de necesidad humana, en donde nos hace ver la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Tan hombre fue nuestro Dios, que aún estando en la cruz, Él no dejó ver su lado divino, porque Él bien pudo mitigar simplemente su sed o jamás tener sed por ser Dios. Pero estando en la cruz, Él dijo: tengo sed. Y la Biblia dice que en lugar de agua le dieron vinagre a tomar. Qué agonía más grande la que sufrió el Señor. Qué tragedia más grande para la humanidad. Pero Dios, en su sabiduría, convierte las tragedias en victorias para cada uno de nosotros. Amén. Pero nuestro Dios convierte la desgracia de los hombres en bendición en favor de cada uno de nosotros. Mientras Satanás pensaba que Jesucristo iba a morir simplemente como un hombre en la cruz, no se dio cuenta que había una profecía que el mismo Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Jesús había ratificado, que Él había dicho que durante 3 días iba a estar en lo profundo del vientre de la tierra, pero al tercer día iba a resucitar entre los muertos.
Por eso, mis queridos hermanos, lo que parecía una tragedia tan grande, Dios lo convirtió en el triunfo más glorioso de toda la cristiandad. Él ya no está en la cruz. Jesús fue sepultado, pero un día resucitó en favor de nosotros. Y aquí lo vemos con una frase, hermanos, profunda, tan humana, de necesidad física: tengo sed. Quiero que vea el reencuentro de Dios con su Hijo, el reencuentro del Padre con su Hijo. Y vamos a la sexta frase esta noche. Vean lo que la Biblia nos dice en Lucas capítulo 23, versículo 46, Juan 19:30, Juan 19:30. La sexta palabra, en Juan capítulo 19, versículo 30, ¿qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesucristo, mire, al final lo que dijo, ¿es Juan 19:30? Muy bien, dice la Biblia, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque en lugar de agua le dieron vinagre, ¿qué dijo el Señor? Dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En estas 6 horas de agonía del Señor Jesús, en estas 6 largas horas para nuestro Señor, Él pudo decir: consumado es. Y esta palabra es una palabra de garantía. Es una palabra en donde el Señor cumplió el propósito por el cual había venido a este mundo. Esta palabra, consumado es, no es la palabra de un moribundo, es la palabra de un conquistador. Hay una frase en griego que es tetelestai, y tetelestai significa victoria, significa triunfo. Es un grito de alguien que viene de la derrota del pecado, pero que ahora viene a la victoria en su Padre. Es aquel que dijo: Dios, ha sido consumado todo. Todo ha terminado. La obra que tú me dijiste que yo hiciera, yo la he culminado aquí clavado en esta cruz. Consumado es, significa todo está terminado. Podemos ahora tener comunión con Dios. Podemos tener relación con Dios, porque toda la obra que tú me dijiste que hiciera, yo la he hecho. Consumado es, tetelestai, hay victoria en Cristo Jesús. Así es, hermanos, hay victoria en Cristo Jesús. Y ahora viene el reencuentro maravilloso con esta última frase. En Lucas capítulo 23, versículo 46. Mire qué reencuentro más maravilloso. Dijo el Señor Jesucristo: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice la Biblia? Expiró. Quiere decir que en ese momento, esa expiración, ese último aliento, nos habla de una palabra de confianza y paz. Aquel Padre que lo había abandonado, en donde Jesús dijo: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora está el reencuentro maravilloso. Después de haber dicho: consumado es, todo el pecado está saldado, todo pecado ha sido perdonado. Ahora Jesús está diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como decir: Padre, ahora me reencuentro contigo. Aquella comunión que tuve contigo en la gloria, la vuelvo a tener ahora, porque el pecado de la humanidad ha sido perdonado. Yo he derramado mi sangre por todo el mundo. Esos clavos que crucificaron mis manos y mis pies han sido en favor de toda la humanidad. Ahora podemos reencontrarnos y podemos estar juntos. Y la Biblia dice que por eso Jesús está ahora a la diestra del Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Porque hubo un reencuentro maravilloso. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor pudo descansar en paz. Y dice la Biblia que al tercer día se levantó y resucitó. Esa palabra de soledad y de sufrimiento para el alma. Esa es la exclamación de un corazón vacío y abandonado. Pero ahora
con una llenura de amor, con una llenura de confianza, le está diciendo: papito, aquí estoy, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que me gusta siempre recordar mi canto favorito: sufrió agonías el creador del universo, cuando el traidor le entregaba con un beso. ¿Usted recuerda esa canción? Quizás nunca la hemos cantado acá, pero yo cada año, hermanos, yo la recuerdo, porque dice: sufrió agonías el Señor del universo, cuando el traidor le entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En el cielo hoy vive al que adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que Él sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte. Mas el verdugo yo pensaba que era otro, y al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Ahí está Jesús, clavado en la cruz. Ahí está su madre y está su discípulo Juan. Pero ahora Jesús no está clavado en la cruz, está a la diestra del Dios Padre eterno, intercediendo por ustedes y por mí. Gloria a Dios por estas 7 palabras del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él merece toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias esta noche. Gracias por tanto amor. Gracias por mostrar tu amor en favor de cada uno de nosotros. Señor, te amamos, te honramos, bendecimos tu nombre, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí, Señor, nos has bendecido. Muchas gracias, porque fue tu amor en la cruz la que nos salvó y nos redimió. Gracias, mil gracias, por esos clavos que clavaron tus manos, por esos clavos que clavaron tus pies, por esa corona de espinas, por esos 40 azotes en tu espalda, por esa lanza que atravesó tu costado. Te damos gracias. Gracias por nuestro perdón. Gracias por nuestra salvación. Señor, ayúdanos a amarte y ayúdanos a vivir cada día cerca de ti. Ayúdanos a entender, Señor, que separados de tu amor no hay esperanza y no hay salvación. Que separados de la cruz no podemos vivir la vida cristiana. Ayúdanos a entender que si moriste en la cruz fue porque nos amaste, fue porque derramaste tu sangre y fue porque en esa cruz maravillosa tu Hijo Jesús nos dio vida abundante y vida eterna. Gracias, Dios, por todo tu amor. Bendice nuestras ofrendas de esta noche. Te pido que sean de gran bendición para toda tu iglesia. En el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.